Bueno, creo que podemos empezar la clase de hoy. Bueno, eh, espero que estén todos bien. Feliz Día de la Madre para todas quienes son madres. Por ayer, nuestra clase de hoy, vamos a hablar un poquito sobre electrocardiograma normal. Y con la autora Sara creo que van a tocar un poco sobre lo que son las patologías o las alteraciones encontradas en el electro. Así como ya les había dicho, electro es un tema que es bastante difícil, nosotros nunca dejamos de aprender. Eh, yo recuerdo cuando habíamos hecho un taller sobre electrocardiograma que siempre ustedes van a ver que se hace, porque la gente tiene mucho interés en eso. Habíamos hecho un taller hace 2 años, 2 o 3 años atrás, eh, y estuvimos muchísimas personas. Y fue un taller muy didáctico en donde nosotros como internistas nos habíamos dado cuenta de que no había mucha diferencia porque en el taller estaban estudiantes, estábamos nosotros que éramos residentes en aquel tiempo, había cardiólogos y todos en el momento de hacer el taller estábamos casi todos en el mismo nivel, obviamente que algunos con mayor facilidad que otros, pero a medida que había mayor dificultad en el electrocardiograma, también se notaba que la dificultad era casi la misma para todos. Entonces, con eso que le quiero decir, que ustedes no se preocupen porque de repente les cuesta, eso es así, nos cuesta a todos. La única manera, como siempre dicen nuestros grandes jefes, la única manera de poder aprender electrocardiograma es mirando. Yo les puedo hablar a ustedes horas y horas. Ustedes pueden leer libros, páginas, pero si ustedes no miran un electrocardiograma, no van a entender nunca. Entonces, es importante que en el momento que ustedes den la práctica, o estén ahí al lado de un paciente y estén con un electrocardiograma, ustedes agarren ese electro, miren, a veces en los hospitales, en los servicios de clínica médica, sobre todo los electros, hay millones de electros todos tirados por ahí que nadie mira. Entonces ustedes pueden agarrar, pueden llevar con permiso, pueden guardar si encuentran un electro que les llama la atención, pero tienen que mirar. Tenemos miedo muchas veces, pero es la única manera. Y también es importante que ustedes recuerden que cuando nosotros le hacemos un electrocardiograma a un paciente, nosotros tenemos que mirar en el momento el electrocardiograma. Una de las cosas más importantes es que si yo pienso hacerle un electrocardiograma a un paciente, yo estoy sospechando algo o estoy pensando en alguna situación. Entonces, yo le tengo que pedir ese electrocardiograma y tengo que saber qué es lo que estoy buscando, porque de lo contrario yo no voy a poder encontrar alguna alteración en mi electro. Y en el momento en que le hago el electro, al terminar de hacerle el electro, yo ya tengo que sentarme a mirar o a interpretar ese electrocardiograma. Porque ustedes saben que muchas veces nosotros encontramos personas. De hecho, en estos días me escribe una amiga desesperada porque su papá tuvo un pico de presión alta. Se le hizo un electrocardiograma, se le entregó el electrocardiograma y se le dijo que vaya en los días siguientes junto al cardiólogo. Imagínense, y eso sucede mucho en el día a día. ¿Por qué? Porque la gente no está acostumbrada a mirar el electro. Imagínense que ese paciente tenga algo alterado en ese electrocardiograma que se pudo haber resuelto en ese momento o que se tuvo que haber intervenido en ese momento. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de pedir hacer un electrocardiograma o pedirle al paciente y decirle que vuelva la siguiente semana para poder evaluar eso. Tenemos que mirar sí o sí. Tienen que tener en cuenta esas situaciones. Bueno, cuando nosotros estamos hablando del electrocardiograma,
sabemos que estamos hablando de un registro gráfico de potenciales eléctricos que están producidos en relación con los latidos cardíacos. El electro es una prueba que es altamente sensible y altamente específica. Es un método súper útil porque nos permite a nosotros detener diversas informaciones en ese electrocardiograma. Nosotros podemos determinar presencias de hipertrofias ventriculares o hipertrofias auriculares, hipertrofia ventricular izquierda, derecha. Podemos determinar la presencia de infartos, la presencia de isquemias, la presencia de arritmias, pericarditis, patologías sistémicas que pueden afectar al corazón, efectos de medicamentos, y también podemos encontrar en el electrocardiograma algunos trastornos de electrolitos que se pueden reflejar en el electro. De hecho, la hiperpotasemia es uno de los ejemplos clásicos en esto. Podemos determinar presencia de bloqueos, alteraciones en la conducción. Entonces tenemos un sinfín de utilidad en este método diagnóstico. Vamos a repasar un poquito sobre las derivaciones. Recordar siempre, nosotros tenemos derivaciones frontales que pueden ser bipolares y unipolares, y tenemos luego las derivaciones llamadas precordiales. Dentro de las derivaciones bipolares está la de 1, de 2 y de 3, y las unipolares ABR, ABL y ABF. Y dentro de lo que nosotros conocemos como derivaciones precordiales está la B1, B2, B3, B4, B5 y B6. También, aparte de que lo primero que nosotros tenemos que saber es cómo colocar el electrodo o cómo colocar todo el aparato de electro para poder realizar. Porque si nuestro paciente necesita un electrocardiograma en ese momento, nosotros no vamos a esperar a que venga el técnico para poder realizarlo. Nosotros como estudiantes, como médicos, tenemos que estar preparados para realizarles nosotros mismos, que sería la parte más fácil, y luego para leer lo mismo. Cuando vamos a colocar los electrodos precordiales, recuerden que era de B1 a B6, el electrodo trae, ustedes quizás muchos ya sepan luego cómo hacer, eso trae ya luego sus numeritos de B1 a B6. B1 nosotros colocamos en el cuarto espacio intercostal en el borde paraesternal derecho. B2 colocamos en el cuarto espacio intercostal en el borde esternal izquierdo. B3 colocamos entre B2 y B4. B4 colocamos en el quinto espacio intercostal en la línea hemiclavicular izquierda. B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. Y entonces nosotros tenemos, esa es la ubicación de nuestras derivaciones precordiales. Utilizamos el ángulo de Lewis para poder contar un poco nuestros espacios, ¿verdad? Que corresponde a nuestro segundo espacio intercostal, y de ahí contamos hasta el cuarto para poder ubicar nuestras derivaciones precordiales. Y los electrodos podemos colocar teniendo en cuenta los colores de estos electrodos. El electrodo de rojo va ubicado en el brazo derecho, el amarillo en el brazo izquierdo, el electrodo negro va ubicado en la pierna derecha y el electrodo verde en la pierna izquierda. Entonces, de ese modo, nosotros tenemos ya ubicado todos los electrodos en nuestro paciente y también todas las derivaciones. Para poder realizar, ustedes saben, el paciente tiene que estar quieto, bastante tranquilo, para que se pueda realizar esa prueba. El ABC del electrocardiograma son las derivaciones. Ya habíamos hablado de las derivaciones del plano frontal, que pueden ser bipolares y monopolares. Estas nosotros podemos reunir todas ellas dentro de ese círculo que está ubicado acá a la derecha arriba, que es el círculo de Cabrera, un círculo de 360 grados. Y la derivación de 1 es la que divide el círculo en dos mitades, una mitad superior, que es toda zona negativa, que va de 0 a menos 180, y una mitad inferior, que es toda la zona positiva.
que va de 0 hasta más 180. Las derivaciones, ahí ya lo mismo, las derivaciones que señalan arriba tienen valores o grados negativos. Por ejemplo, ahí tenemos ABL que vale menos 30 y tenemos ABR que vale menos 150. Las derivaciones que se señalan abajo tienen valores o grados positivos. Por ejemplo, de 2 que es más 60, ABF que es más 90 y de 3 que es más 120. El círculo de Cabrera nosotros tenemos que memorizar. Es muy útil para que nosotros podamos determinar el eje eléctrico. También, una vez que nosotros tengamos alguna alteración en las derivaciones, esto ya nos puede también mostrar las caras que están afectas. Y esto nosotros tenemos que recordar siempre. Si ustedes quieren, pueden memorizar, pero esto se tiene que recordar porque siempre, siempre va a ser motivo de pregunta, de examen, preguntas de recorrida. En todo momento se les va a preguntar. Si hay una alteración, por ejemplo, en B1 y B2, nosotros estamos hablando de la cara septal. B3, B4, estamos hablando de la cara anterior. B5, B6, de la cara lateral baja. ABL y D1, lateral alta. Y D2, D3 y ABF de la cara inferior o diafragmática. Vamos a repetir entonces, mirando este dibujo. B1, B2, la cara septal, justito en el septum. B3, B4, la cara anterior. B5, B6, la cara lateral baja. Y D2, D3 y ABF, la cara inferior. Y luego tenemos la imagen de nuestro trazado electrocardiográfico normal. En esta imagen nosotros tenemos resumido todo lo que nosotros podemos encontrar. Tenemos la onda P, tenemos el complejo QRS, tenemos la onda T y la onda U. Tenemos también los intervalos, por ejemplo, el intervalo PR, el intervalo QRS, el intervalo ST y el intervalo QT. Y tenemos dos segmentos, el segmento PR y el segmento ST. Por ejemplo, el segmento PR, la imagen ya muestra, va del final de la onda P al inicio del complejo QRS. Y el segmento ST, que es uno de los segmentos más importantes también en estos estudios, va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Sabemos nosotros que nuestro papel está dividido en cuadrados pequeños dentro de cuadrados grandes. Y acá arriba nos muestra un poquito las medidas. Por ejemplo, un cuadrado pequeño vale 1 milímetro o 0,04 segundos. Sabemos que hay 5 cuadraditos pequeños dentro del cuadrado grande. Entonces nosotros tenemos 5 milímetros o 0,20 segundos. Y en cuanto a la altura, tenemos que un cuadrado pequeño vale 1 milímetro o 0,1 milivoltios. Entonces un cuadrado grande va a valer 5 milímetros o 0,5 milivoltios. ¿Qué significa cada trazado? La onda P significa la despolarización auricular. El complejo QRS, la despolarización ventricular. La onda T, la repolarización ventricular. Onda T, repolarización ventricular. La onda U, la repolarización lenta del sistema Purkinje. Y el punto J, que es el punto de unión del complejo QRS con el segmento ST. Hablábamos de dos segmentos. El segmento PR, que iba del final de la onda P al inicio del complejo QRS. Y el segmento ST, que va del punto J al inicio de la onda T. Hablamos de los intervalos. El intervalo PR
que va del inicio de la onda P al QRS y mide el tiempo de conducción auriculoventricular, y el intervalo QT, que va del inicio del complejo QRS hasta el final de la onda T. O sea, abarca la despolarización a la repolarización ventricular. Mide la duración de la sístole eléctrica. De nuevo, la PR, que puede ser el intervalo PR, que va del comienzo de la onda P al comienzo del QRS, va de 0,12 a 0,21 segundos. Y el segmento PR es el que va del final de la onda P a la QRS. El segmento PR, lo normal es que sea un segmento isoeléctrico, ¿verdad? O sea, que esté sobre la línea. En cuanto a la calibración del papel, la velocidad del papel tiene que ser 25 milímetros por segundo y el voltaje tiene que ser 10 milímetros de alto o 1 milivoltio. El papel que nosotros usamos tiene líneas gruesas, divididas también por líneas delgadas. Y esto las separa en cuadrados grandes de 5 por 5 y cuadrados pequeños de 1 por 1. Esto es lo que hablamos. Este es un cuadrado grande, ¿verdad? De 5 por 5. Y dentro de ellos están los cuadraditos pequeños. Cada cuadradito pequeño vale 0,04 segundos. Entonces, en un cuadrado grande vale 0,20 segundos. Eso es sumamente importante porque nosotros tenemos que saber los valores normales de las ondas, de los intervalos, para poder determinar posteriormente si hay o no alguna alteración. La duración es lo mismo que ya les dije, un cuadradito pequeño es 0,04 segundos y un cuadrado grande es 0,20 segundos. La amplitud o la altura sería esto, un cuadradito pequeño es 0,1 milivoltios, entonces un cuadrado grande sería 0,5 milivoltios. En cuanto a la morfología de las ondas, hablamos de una onda monofásica si nosotros tenemos una onda hacia arriba, todo hacia arriba o solo hacia abajo. Y hablamos de una onda difásica o una onda bifásica si tenemos un componente arriba y un componente también abajo, como figura en la imagen. En cuanto a la polaridad de las ondas, esto también es importante. Hablamos de una onda positiva si está ubicada hacia arriba, si la onda está ubicada hacia arriba. Y hablamos de una onda negativa si es que está ubicada hacia abajo, como figura en la imagen. Y luego tenemos los valores. Esto nosotros tenemos que saber de memoria, no existe otra manera de aprender más o menos. Tenemos que saber el valor de la onda P, sería 0,12 segundos para poder corregir posteriormente, o 0,15 milivoltios. El intervalo PR sería entre 0,12 a 0,20 segundos. La onda QRS 0,10 segundos. El segmento ST tiene que ser isoeléctrico. La onda T siempre positiva, excepto en ABR y B1. Y el intervalo QT 0,35 a 0,45 segundos. Tenemos que tener en cuenta también que el electro puede salir con algunas alteraciones debido a artefactos. Puede presentar, por ejemplo, estas líneas bastante difíciles de interpretar. Esto puede ser por la mala colocación de los electrodos, por una interferencia, o también puede ser debido a situaciones o enfermedades propias del paciente, ya sea por temblores del paciente, por parkinsonismo. Entonces esto puede generar una alteración
en nuestro trazado. El paciente cuando se mueve demasiado sale con estas situaciones, entonces por eso es que siempre tiene que estar bastante quieto. También podemos tener estas alteraciones observadas acá arriba como oscilaciones en la línea isoeléctrica, ¿verdad? Vemos que va siguiendo una línea recta, después luego baja, vuelve a subir. Eso puede ser porque haya un contacto entre los electrodos, tenemos que controlar. En algunas situaciones tenemos esta línea plana, ya sea porque el electrodo no está puesto o en el peor de los casos porque nuestro paciente está con una parada cardíaca, o también se puede ver así más abajo en los pacientes en los que se le está haciendo algún masaje cardíaco, ¿verdad? Entonces en el trazado podemos encontrar así. Entramos en lo que es la interpretación del electro. Siempre que se les pase un electro para que ustedes puedan mirar e interpretar, ustedes tienen que tener en cuenta este orden, para que, sobre todo para la facilidad, para que sea mucho más didáctico. Nosotros vamos a evaluar la frecuencia, vamos a evaluar el ritmo, el eje eléctrico, la posición anatómica, la rotación y luego el estudio de las ondas, de los segmentos y de los intervalos. Para determinar la frecuencia cardíaca, nosotros sabemos que no es lo mismo determinar la frecuencia cardíaca en un ritmo regular y en un ritmo irregular. Eso tenemos que aprender ya, ahora de estudiante, porque nosotros a veces le preguntamos a los internos, ¿me puedes calcular la frecuencia cardíaca? Y le pasamos el electro y el estudiante, el interno, no sabe determinar la frecuencia cardíaca. No es lo mismo para ritmo regular y para ritmo irregular. Se determina de maneras diferentes, eso tenemos que aprender. Si nosotros tenemos un paciente con un ritmo regular, tenemos algunas formas más de una forma de poder determinar. Por ejemplo, esta es una de las formas. Nosotros podemos dividir 1500 en la cantidad de cuadraditos pequeños que hay entre dos ondas R. Entonces determinamos dos ondas R y contamos cuántos cuadraditos pequeños encontramos y dividimos eso. 1500 dividido esos cuadraditos. Si nosotros vamos a contar los cuadrados grandes, esa es otra forma, entonces dividimos 300 dividido la cantidad de cuadrados grandes que hay. Pero esta es una de las formas más sencillas y este es otro método que es el que yo generalmente suelo utilizar. Entonces, en este método lo que nosotros hacemos, no sé si alguien busca una frecuencia cardíaca en este método, pero es muy útil. Nosotros, ¿qué hacemos? Buscamos una onda R que caiga sobre una de las líneas gruesas, como muestra acá en la primera flechita más pequeña. Esta onda R cae sobre esta línea gruesa. Y de ahí contamos hasta la siguiente onda R, utilizando las líneas gruesas justamente. Un cuadrado es 300, 2 cuadrados 150, 3 cuadrados 100, 4 cuadrados 75, 5 cuadrados 60, 6 cuadrados 50, 7 cuadrados 40. Entonces, en esto lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cuál es la que cae sobre la línea gruesa, cuál es la onda R que cae y contar de ahí en una escala descendente hasta la siguiente onda R. Entonces tenemos 300, 150, 100, 75. En esta figura tenemos una frecuencia cardíaca de 75 aproximadamente. Luego sigue el mismo orden, 60, 50, 40. Si nosotros tenemos un ritmo irregular, nosotros usamos la regla de los 6 segundos. Entonces contamos. Lo primero que vamos a hacer en el ritmo irregular sería contar 30 cuadrados grandes. Que equivaldrían a 6 segundos, ¿verdad? Porque ya dijimos nosotros, cada cuadrado grande vale 0,20
segundos multiplicado por 30 sale 6 segundos. Bueno, entonces contamos 30 cuadrados grandes y en esos 30 nosotros contamos cuántos complejos QRS hay dentro de esos 30 cuadrados grandes y multiplicamos por 10. Supongamos que en esta figura que les puse acá tengamos 30 cuadrados grandes. Yo conté hace rato, creo que había 26 más o menos, pero vamos a calcular que tiene 30. Y en este hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 complejos QRS. Entonces multiplicamos 6 por 10 y esa va a ser nuestra frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, 60. ¿Entendieron? Sim, doutora. Bueno, vamos a determinar un poco en la frecuencia por cualquier método. A ver, ¿quién me puede determinar? ¿50? 50 aproximadamente. Si nosotros contamos por la escala, Eu contei pelos quadrados grandes, pelaquela regra de 300, 150, 100. Perfecto. 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Fíjense ustedes que no cae directamente en la línea gruesa. Entonces, la frecuencia quizás sea un poquito por encima de 50. Si nosotros contamos la cantidad de cuadraditos pequeños que tiene y dividimos con 1500, ahí quizás tengamos una frequência um pouco mais exata. Ô, doutor, o mais certo, o mais sensível seria dividir pelos 1.500, né? Porque realmente não dá uma exatidão, né? Exactamente. Lo ideal, o sea, para tener un valor más certero sería dividir con 1500. Si nosotros usamos esa escala que yo siempre uso, 300, 150, 100, vamos a tener un valor aproximado, que no está mal tampoco. Pero acá, este es nuestro ejemplo clásico, no tenemos 50 exacto, vamos a ponerle que tenemos 52 más o menos de frecuencia cardíaca por ese método. Luego tenemos este. Podemos contar ahí, no sé si ven. Tá muito difícil para contar aqui os quadrados. Esse tá irregular, né, doutor? Este está irregular. Este está irregular. Vamos a calcularle cuánto, vamos a suponer que tengamos 30 cuadrados pequeños. Cuando yo le pase la clase, ustedes puedan ver, van a empezar a contar mejor. Vai dar 60, se Entonces, for um va a 3. dar 60 de frecuencia cardíaca porque tiene un ritmo irregular. ¿Cómo nosotros sabemos que tiene un ritmo irregular? Porque vemos que la distancia entre las ondas R, o sea, entre los complejos QRS, entre cada onda R y R, es muy diferente entre una y otra. Fíjense la distancia entre la primera R, entre las primeras dos Rs, y comparen con la distancia que existe entre las dos últimas R. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que el ritmo es irregular. No tiene la misma distancia. Entonces no podemos contar con el método de los 1500 o de la escala progresiva. ¿Por qué? Porque entre los primeros complejos quizás tengamos una frecuencia de 75 y entre los últimos complejos quizás nuestra frecuencia esté en 60 o 50. Entonces nosotros contamos 60 cuadrados grandes, perdón, 30 cuadrados
y la cantidad de complejos QRS que hay dentro de esos 30 cuadrados. Acá son 3, 4, 5, 6. 6 complejos QRS y multiplicamos por 10. Este se ve mejor. ¿Cuánto tienes? Esse também está irregular, né, doutora? 50? 50. Este está regular. ¿Y este? ¿Cuánto tiene de frecuencia? 150? 150. Muy bien. Una vez que determinamos la frecuencia, nosotros vamos a determinar posteriormente el ritmo. Y nosotros ahí lo que vamos a determinar es si es un ritmo sinusal o no sinusal. El ritmo sinusal es lo normal. Y no sinusal es lo que encontramos en la fibrilación auricular, en el flutter, en la fibrilación ventricular o en las taquicardias. ¿Cómo vamos a determinar que nuestro ritmo es sinusal? Porque tiene que tener una onda P delante de cada complejo QRS. Entonces nosotros decimos que el ritmo es sinusal. Vamos a identificar nuestro complejo QRS y por delante tiene que tener la onda P. Ustedes ven en esta imagen, todas tienen una onda P. Se le va a preguntar también dónde mejor vemos esa onda P. El mejor lugar para poder observar es en D2. Entonces, siempre que tengamos nuestro electro, miramos D2 y buscamos si hay onda P para poder determinar si el ritmo es sinusal o no. La fibrilación auricular es nuestro ejemplo clásico de un ritmo irregular que tiene ausencia de onda P y que tiene, así como se ve en la imagen, intervalos RR muy irregulares. ¿Verdad? Entonces, este es el ejemplo clásico. Al mirar delante de cada complejo QRS, nosotros a veces no, nosotros no vamos a encontrar la onda P y eso es característico de la fibrilación auricular. Ustedes deben recordar, sobre todo para la fibrilación auricular, que nosotros podemos sospechar por la auscultación del paciente. Y nosotros hacemos el electrocardiograma para poder confirmar que nuestro paciente está fibrilado. Entonces yo le ausculto, por eso es importante siempre auscultar primero, le ausculto a mi paciente y vamos a auscultar que el paciente tiene un ritmo irregular. Puede estar taquicárdico, puede tener una frecuencia cardíaca normal o estar bradicárdico, pero la característica de esta patología es que va a ser irregular. Y yo ausculto y a la vez palpo el pulso del paciente y vamos a encontrar que hay un déficit de pulso. Entonces le hago el electrocardiograma y voy a mirar que tiene este ritmo irregular, ¿verdad? Tiene ondas R o intervalos R muy irregular y tiene ausencia de onda P. Esto es otra imagen de fibrilación auricular. Acá a simple vista ya da para ver que la frecuencia cardíaca está elevada. Los intervalos entre ambas ondas R son muy diferentes y no hay onda P. No olviden, siempre vamos a mirar sobre todo de 2 para poder determinar la presencia de onda P. Y luego vamos a ya buscamos frecuencia, ya buscamos ritmo y ahora vamos a buscar el eje eléctrico. Hay varias formas también de buscar el eje eléctrico. Yo les voy a mostrar la forma más fácil, más sencilla de poder hacer.
el eje eléctrico es la designación de todas las fuerzas electromotrices del ciclo cardíaco. Este eje eléctrico tiene una magnitud, tiene una dirección y también tiene una polaridad. Y resulta, o es la suma, la resultante de las ondas de despolarización auricular, ventricular y de la repolarización. Para determinar el eje eléctrico, nosotros vamos a volver a usar nuestro círculo. Un eje eléctrico normal, como le figura en la imagen o en donde está teñido en rojo, va de menos 30 a más 120 es lo normal en un eje eléctrico. Pero en promedio se sitúa entre menos 30 a 90. El eje eléctrico normal muchas veces nosotros hablamos justamente que van más 60 más o menos. Un eje eléctrico que está desviado a la derecha va a estar ubicado entre esta situación, más 90, más 180. Un eje eléctrico que está desviado a la izquierda va a estar en esta ubicación entre menos 30 y menos 90. Y el eje determinado como eje extrema o extrema derecha va a estar entre menos 90 y menos 180. Esto tenemos que grabar nosotros en nuestra mente cuando vamos a determinar el eje eléctrico de nuestro paciente. Yo siempre les voy a pedir, una vez que les pregunte para calcular eje eléctrico, ustedes tienen que mirar D1 y ABF. Eso es lo que más me interesaría. D1 y ABF. Y tienen que recordar este sistema exaxial o este círculo. D1 positivo está hacia el 0 y D1 negativo está hacia más 180. ABF positivo está hacia abajo, hacia más 90, y ABF negativo está hacia menos 90. Recuerden esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo en mi papel, en mi trazado electrocardiográfico, y acá cuando tengamos en el papel, nosotros ya les dije, vamos a mirar D1 y ABF. Si D1 la onda es positiva, tenemos que acordarnos que habíamos dicho las ondas positivas son hacia arriba en el papel y las ondas negativas están hacia abajo, ¿verdad? Entonces tenemos en el primer cuadro, tenemos D1 positivo y ABF también positivo. Y al ubicar en nuestro círculo D1 positivo está hacia el 0 y ABF positivo está hacia más 90. Entonces nuestro eje está entre 0 y más 90. ¿Ok? En el siguiente yo tengo D1 positivo y tengo ABF negativo. Vuelvo otra vez a mi círculo. D1 positivo entre 0 y ABF negativo. Entonces está entre menos 90. Nuestro eje está entre 0 y menos 90. Si yo tengo D1 negativo y ABF positivo, vuelvo a mi círculo, D1 negativo más 180, ABF positivo más 90. Entonces mi eje está entre más 90 más 180. Si yo tengo tanto D1 como ABF negativo, están hacia arriba, ABF negativo, y hacia la izquierda, D1 negativo. Entonces mi eje eléctrico está entre menos 90 y menos 180. Por eso es importante para determinar el eje eléctrico. El eje normal está entre menos 30 y más 120. Ese es el eje normal. Todo lo que está por encima de menos 30 es lo que nosotros llamamos un eje desviado a la izquierda, como por ejemplo se ve en la hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Y cómo se ve en la imagen acá? Les dije que para poder determinar eje eléctrico nosotros vamos a mirar D1, que es el primer cuadrado ahí arriba. D1 es positivo. Y ABF, que es el último cuadrado arriba.
ABF es más negativo. Entonces, si nosotros nos ubicamos en nuestro círculo de 1 positivo y ABF negativo, nuestro eje va a estar desviado a la izquierda. Si yo tengo un valor superior a más 120, nuestro eje va a estar desviado a la derecha, como se ve, por ejemplo, en la hipertensión pulmonar, que es uno de los ejemplos más clásicos. Y vamos a mirar nuevamente nuestro dibujo. De 1 es negativo y ABF es positivo. Entonces, ubíquense en su círculo de 1 negativo y ABF positivo. Nuestro eje va a estar desviado a la derecha. Esto tenemos que memorizar. Si yo tengo de 1 y ABF positivo, mi eje va a estar normal. Si yo tengo de 1 positivo y ABF negativo, mi eje va a estar desviado a la izquierda. Si tengo de 1 negativo, ABF positivo, mi eje va a estar desviado a la derecha. Y si tengo de 1 negativo, ABF negativo, mi eje va a ser extrema derecha. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, doctora. Entonces vamos a determinar el eje. De 1 es positivo y ABF es negativo. ¿Cómo va a ser mi eje? Desviado à esquerda. Desviado a la izquierda. Muy bien. De 1 negativo, ABF positivo. Desviado à direita. Desviado a la derecha. Muy bien. Ok. Luego pasamos a la posición anatómica. La posición anatómica se refiere a la situación que adopta el corazón en la caja torácica. Y esta posición puede ser una posición verticalizada, que se ve generalmente en los longilíneos, una posición horizontalizada, que se ve más bien en pacientes obesos, y una posición intermedia, que es lo habitual de encontrar sobre todo en normolíneos. La posición se va a determinar observando el complejo de miembros con mayor voltaje positivo. Si predomina, nosotros vamos a mirar, para la posición vamos a mirar ABF y ABL. Si predomina ABF positivo, la posición es vertical. Si predomina ABL, la posición es horizontal. Y si hay valores intermedios, es una posición intermedia. Por ejemplo, acá vamos a ver, vamos a mirar ABL y ABF. Miren en este primer cuadro, ABL es negativo, ABF es positivo. Entonces nuestra posición va a ser verticalizada. En la siguiente imagen nosotros tenemos ABL positivo y tenemos ABF negativo. Entonces nuestra posición va a ser horizontalizada. Si predomina ABL positivo, nuestra posición es horizontal. Y eso es lo que vemos entonces acá. Posición verticalizada, ABF positivo. Posición horizontalizada, ABL positivo. Posición intermedia, ABF y ABL positivo. Y luego tenemos la rotación. Hablamos de una rotación horaria y una rotación antihoraria. Se refiere a la predominancia de las ondas positivas en las derivaciones precordiales. Entonces nosotros vamos a tener en cuenta sobre todo V1, V2, V5 y V6. La rotación antihoraria es una rotación izquierda por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y la rotación derecha por hipertrofia del ventrículo derecho es la rotación horaria.
¿Cómo vamos a determinar? Hablamos de una rotación antihoraria cuando tenemos S profunda en B1 y B2 y cuando tenemos R alta en B5, B6. En esta imagen que les puse acá, abajo están las precordiales de B1 a B6. Esta es una rotación antihoraria. Tiene S profunda en B1, B2 y R alta en B5, B6. La rotación horaria es al revés. Tiene R alta en B1, B2 y tiene S profunda en B5, B6. Luego tenemos la morfología de las ondas, los intervalos, los segmentos. La onda P es muy importante. Esta tiene una morfología que es redondeada. La onda P es positiva en D1, D2 a BF y de B2 a B6. Es negativa en ABR y es bifásica en B1. Esto es importante porque ustedes siempre tienen que mirar, a veces cuando el electrodo se coloca mal, algún electrodo, el electro sale mal y muchas veces uno puede determinar porque la onda P, por ejemplo, sale positiva en ABR. Eso significa que hay algo que está mal. Tienen que mirar ABR, onda P siempre tiene que ser negativa. La onda P tiene una duración menor de 0,10 segundos y tiene una magnitud, o sea, una duración menor de 0,12 y una magnitud menor de 2,5. Entonces esta, una forma redondeada, menos de 0,12 segundos y de duración y menos de 2,5 milímetros de amplitud. Y en este vamos a poder, quiero que miren un poco, acá en los círculos rojos va englobando toda la onda P. Y en ABR podemos ver nosotros que en ABR la onda P es negativa. En B1 puede ser bifásica. Acá se ve un poquito de onda P en B1 y luego se ve más marcada en todas las otras precordiales. ¿Dónde les dije que es mejor mirar onda P? D2. D2 se ve mucho mejor. Negativo en ABR, no se olviden. El intervalo PR. Hablábamos del intervalo PR que iba del inicio de la onda P al complejo QRS, ¿verdad? Y el valor normal y el segmento PR que iba desde el final de la onda P, así como figura en la imagen, al inicio del QRS. ¿Por qué es importante? Van a ver después con la autora Sara. Miren un poco, el tiempo tiene que ser de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Verdad? Que sería entonces 5 cuadraditos, 5 cuadraditos. Entonces, en esto nosotros podemos ver, acá la onda P está casi cerca del posterior a la onda T y muy alejado del complejo QRS. ¿Ven el espacio que queda entre la onda P y el complejo QRS? Y eso es muy importante porque eso es muy característico de los bloqueos. Entonces, cuando nosotros tenemos estos intervalos que van mucho más allá del tiempo de duración, nosotros podemos determinar la presencia de bloqueos. Luego también van a mirar ustedes las alteraciones en el segmento ST y en la onda T. En la primera imagen es así como se tiene que ver en un electro normal. La onda P, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. En cambio, ustedes van a empezar a ver alteraciones, sobre todo el segmento ST y la onda T tienen valor significativo en los pacientes que tienen alguna isquemia o algún infarto. Por ejemplo, si hay una isquemia, van a tener una onda T más alta o invertida.
Si hay ya un daño, vamos a tener un segmento ST elevado, ¿verdad? Unas ondas T invertidas, ¿verdad? Y en un infarto que ya pasó un tiempo, vamos a tener una onda Q anormal, un segmento ST que vuelve a su posición normal junto con la onda T, o sea, desapareció ya el supra o el infradesnivel, ya la onda T volvió a colocarse en situación normal. Pero nosotros podemos tener, en cuanto al segmento ST, puede haber un supradesnivel, puede haber un infradesnivel. En cuanto a la onda T, puede estar una onda T mucho más alta, picuda en algunas situaciones, o puede haber una onda T invertida también, ¿verdad? Entonces son algunas de las alteraciones que puede presentar. La onda T nosotros sabemos que corresponde a la repolarización ventricular, tiene también una forma redondeada, es una onda positiva, excepto también en ABR donde es negativa. Y acá les puse, vamos a mirar un poco, vean un poco lo que es ABR. Dijimos que en ABR entonces la onda P y la onda T son negativas. No se olviden de eso. Y luego, para poder determinar si hay presencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo, hay varios índices. El que nosotros más utilizamos es el índice de Sokolov. ¿Cómo se hace? Se suma el voltaje que hay de la S en B1 o B2 y se va a considerar la S más profunda de una de las dos. Si, por ejemplo, hay una S más profunda en B2, entonces esa es la que vamos a usar. Sumamos esa S más la R de B5 o B6, eso teniendo en cuenta la amplitud de las ondas. Y si esa suma es mayor de 35 milímetros, entonces confirma la presencia de una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces vamos a tener de esta forma una S profunda en B1 o B2, vamos a sumar más la R de B5 o B6. Sumado tiene que ser mayor a 35 para hablar de una hipertrofia ventricular izquierda. Bueno, entonces ahí nosotros repasamos un poquito. Cuando vamos a informar ritmo, frecuencia, eje, posición, rotación, y vamos a informar después cómo está la onda P, si queremos medir cuánto tiene, cuánto está el intervalo, ¿verdad? Vamos a informar al final. Obviamente que si nuestro paciente está infartando y tiene un supradesnivel, lo primero que nosotros vamos a mirar es si hay un supradesnivel y posteriormente vamos a fijarnos en las otras situaciones. Les puse algunos ejercitarios. Lo que no sé es si van a poder ver. Creo que esta imagen nosotros ya vimos. Podemos determinar en esta la frecuencia. Si me ayudan. 75. 75 de frecuencia cardíaca, exactamente. Si contamos con la escala 300, 150, 100, 75 justito. Y en esta, acá ya les pone luego. Acá vemos que es un ritmo irregular. Hay 30 cuadrados. Más de 30 cuadrados hay. La línea azul representa 30 cuadrados grandes. 120 es 12 veces 10, ¿no? Exactamente. Y ahí abajo luego le pone. En esta línea azul, entonces, ustedes después van a poder contar mejor. Hay 30 cuadrados grandes. Y hay 12 complejos QRS dentro de esos 30. Entonces se multiplica 12 por 10. Ahí abajito le ponen 120. Entonces la frecuencia cardíaca en este ritmo irregular es 120. Es lo mismo. Vamos a suponer que acá tengamos 30 cuadrados grandes y tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 complejos QRS. 7 por 10, 70 latidos por minuto. Ven ustedes acá en la fibrilación auricular, no tenemos onda P y tenemos intervalo RR muy irregular. Hablamos de una fibrilación auricular. Cuando ustedes hablen de fibrilación auricular, tienen que poner fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, moderada y baja. ¿Cómo eso? De acuerdo a la cantidad de frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Este paciente tiene una fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca de 70, que está dentro de lo normal, porque sabemos que entre 60 a 100 estamos hablando de una frecuencia normal. Entonces, nuestro paciente tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular normal o moderada. Si nuestro paciente, como el ejemplo anterior, nuestro paciente tiene una fibrilación auricular con una frecuencia de 120, entonces decimos que nuestro paciente tiene una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, por encima de 100. Y hablamos de una fibrilación auricular con respuesta ventricular baja, menor a 60. Que también se puede dar. Bueno, en este ejemplo vamos a determinar el eje. Acá arriba, el primero es de 1. Y en esa misma línea, el último es ABF. ¿Cómo está el eje? Desvio à direita? Não sei se é essa a pergunta. Extrema direita, doutora? Vamos a ver, ¿cómo está de 1? Negativo. Negativo. ¿Y ABF? Positivo. Positivo. Entonces está Direita. desviado a la derecha. ¿Ok? Se a VF fosse negativo, aí sim, extrema direita. Exactamente. En este mismo electro, vamos a ver un poco qué rotación tiene. ¿Rotación horaria o antihoraria? Les voy a... Anti-horária. ¿Por qué antihoraria? ¿Se acuerdan? V5 e V6. V1 y V2. É V1 e V2, V5 e V6, né? V5 Sim. e V6 tá positivo. R alta. É alta, é. Sí. ¿Y V1 o V2? E V1 e V2 é baixa, aí faz anti-horário, é isso? S profunda. Profundo. Entonces, exactamente. Tenés que mirar la S en V1 o V2, profunda, y la R en V5 o V6, que es una R alta. Entonces hablamos de una rotación antihoraria. Muy bien. Y si nosotros vamos a ver la posición, recuerden que para mirar la posición tenemos que mirar ABL y ABF, los dos que están al final. Si ABF es positivo, nuestra posición es vertical. Si ABL es positivo, nuestra posición es horizontal. ¿Cómo está en este paciente la posición? Vertical, doutor? Vertical. ¿Por qué? Porque ABF es positivo. ABL es negativo, ABF es positivo. Entonces nuestra posición es vertical. Muy bien.
Acá en este electro hay muchas cosas alteradas. Por ejemplo, hay un supradesnivel que se puede ver en B1, B2, B3. Hay ondas T negativas en B4, B5, B6. En D2, ABR. Bueno, en este siguiente electro, entonces vamos a informar un poco. Frecuencia, ritmo, eje, posición y rotación. Dale. 75, frecuencia cardíaca. 300, 150, 100, un poco más de 75. Ah, sim, 100, 100. Eu pulei desculpa. Sí. 300, 150, 100, menos de 100. Es la frecuencia cardíaca. El ritmo. ¿Cómo está el ritmo? Sinusal. Sinusal. Hay onda P delante de cada complejo QRS. ¿Cómo está el eje? Normal. Normal, muy bien. D1 e AVF positivo. Exactamente. ¿Cómo está la posición? Para la posición, miren ABL, ABF. AVL positivo é vertical. No, ABF positivo es vertical. ABL positivo es horizontal. Y en este caso tenemos... Os dois estão positivos, doutora? Sí, não entendi. Né? Entonces nuestra posición es intermedia. ¿Ok? Ok, doutora. ¿Y cómo está la rotación? B1, B2, B5. V5 e V6 está positivo, é anti-horário, né, doutora? Antihorario, muy bien. Tenemos B1, B2 que muestra que tiene S profunda y B5, B6 tiene R alta. Entonces la posición es antihoraria. Muy bien. Este último. Frecuencia, ritmo, eje, posición, rotación. Dale. É que a frequência está irregular, né, doutora? Não. Não tá porque o ritmo é sinusal. Tá em torno de 60 a frequência. Tá pequenininho esse quadradinho. Es muy chico. Bueno, le voy a ayudar a contar. 300, 150, 175. Está un
poco menos que 75. Entre 75 y 60 está, pero más hacia el 75 en cuanto a la frecuencia. En cuanto al ritmo, ya dijo la compañera, es un ritmo sinusal. Ustedes pueden mirar de 2, hay onda P por delante de cada complejo QRS. En cuanto al eje, T1 es negativo y ABF es positivo. Le ayudo ya ahí. Desvío à direita. Desvío a la derecha, muy bien. En cuanto a la posición, ABL es negativo, ABF es positivo. Vertical. Verticalizada, muy bien. Y en cuanto a la rotación, tenemos en B1, B2 tenemos R alta y en B5, B6 tenemos S profunda. Sentido Rotação horária. Horaria, muy bien, súper bien. Y este es solamente para que puedan repasar cuando les pase la clase. Y ahí terminamos. Espero que no les haya confundido más y podamos aclarar algunas situaciones. Nossa, aclarou mucho, doutora. Muchas gracias. Y el jueves entonces creo que van a dar la parte alterada. Practiquen, eso es lo único que les puedo decir. Tienen que practicar electro, no hay otra forma. Voy a ir viendo si yo anteriormente siempre sacaba fotos de los electros y guardaba en el celular, no sé para qué. Pero voy a ver si voy consiguiendo y les voy pasando para poder practicar. Terminamos la clase por hoy. Nosotros ya tenemos examen fijado. Me avisó hoy la compañera, tenemos examen fijado de parcial, creo. Para el 27. Entonces, voy a ir preparándonos. Terminamos la clase, chicos. Que tengan una buena semana. Graças, doutora. Graças, doutora. Boa semana a vós.